Síndrome de lisis tumoral es una patología en la cual se va a ver que hay cambios a nivel metabólico principalmente y al final una afectación renal. Por eso es la importancia. ¿Ya? Las competencias que pide la universidad, que sepan identificar este síndrome, que establezcan las relaciones, diferencias, factores de riesgo, ¿no? Para la detección precoz de este cuadro, cómo se hacen los elementos de confirmación y cómo sería el manejo, ¿no? O la conducta que deben asumir. Entonces, la bibliografía está en su texto guía, que es el Nelson, de pediatría integral, de pediatría esencial también del Nelson, pero sobre todo hemos tomado como referencia una guía del Ministerio de Salud que es sobre el síndrome de lisis tumoral, una guía nacional que es el Instituto Nacional de Salud de Lima, ¿no? Del 2020. Entonces, ¿qué es el síndrome de lisis tumoral? Viene a ser todos estos cambios metabólicos que se producen como consecuencia de la destrucción de las células neoplásicas, ¿no? Rápida destrucción de las células malignas y que pueden tener potencialmente consecuencias graves, ¿no? Estos cambios metabólicos principalmente van a estar dados por la presencia de hiperglicemia, hiperfosfatemia, elevación de la creatinina, hipocalcemia, ¿no? Entre las principales, ¿no? E hipercalemia, obviamente, ¿no? Estas alteraciones metabólicas pueden asociarse a cuadros de insuficiencia renal aguda, por lo cual esto constituye una emergencia oncológica. Hay que recordar acá que las células neoplásicas tienen más o menos 4 veces el contenido de fósforo y de potasio, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que van a liberar al torrente sanguíneo. Sí, continúo, ¿no? Sí. Escríbame por favor a WhatsApp, escríbame, ¿ya? Sí, porque ahorita estoy ocupadito. Gracias. Y entonces, de aquí vienen las alteraciones, ¿no? Esta liberación de 4 veces más o menos la cantidad de fósforo y de potasio que se liberan al torrente sanguíneo, lo cual tiene repercusiones fisiopatológicas que las vamos a ver en un momento. Entonces, en cuanto a la epidemiología del síndrome de lisis tumoral, es un síndrome poco frecuente que generalmente se presenta en las neoplasias que tienen alta fracción de crecimiento, ¿no? Se dice que se pueden presentar, y esto es variable entre el 3 al 26% de todos los casos en niños. Tiene mucho que ver como factores con el tipo de neoplasia. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt tiene una velocidad de replicación exponencial cada 12 horas, ¿no? Igual la leucemia linfoblástica aguda que invade la médula ósea, que es una enfermedad que empieza ahí, también es una neoplasia de alto crecimiento. El tratamiento antitumoral, ¿no? Ya sea con corticoides, ya sea con quimioterapia, ya sea con anticuerpos monoclonales tipo rituximab o con radioterapia, este síndrome se puede presentar. También lo puede hacer de forma espontánea, ¿no? Antes, simplemente en el debut de la enfermedad, se puede presentar este síndrome, sin mediar ningún medicamento de por medio, ¿no? Las medidas de profilaxis que se toman. Hay pacientes que muchas veces, por el estado de la enfermedad que tienen una repercusión sistémica. No pueden tomar líquidos, no comen, entonces todo eso puede incidir en el estado o afectación del órgano, digamos así, blanco, que en este caso vendría a ser el riñón. Y las características del paciente. Si es un paciente desnutrido, si es un paciente pequeño, si es un paciente que
no tiene las condiciones socioeconómicas adecuadas, etc. Se dice que más o menos en estudios multicéntricos de 1.800 niños se presentó un síndrome de lisis tumoral en 4.4%. De ellos, solo el 3%, el 8% fueron del linfoma de Burkitt o del LLA, que se llama linfoblástica aguda de células B. También se puede presentar en células T. Eso no es ninguna contraindicación, digamos, excepción. Hay reportes en linfoma de Burkitt, sobre todo es el que mencionaba, que tiene alta velocidad de replicación o crecimiento, ¿no? En los cuales se pueden presentar los dos tipos de afectación o de presentación del síndrome de lisis tumoral. Un síndrome de lisis tumoral bioquímico, analítico o laboratorial, y el otro es el síndrome de lisis tumoral clínico. Son dos cosas distintas y dos cosas que tienen una severidad distinta. Por ejemplo, en el laboratorial se presenta la mayoría, 56%. Estamos hablando de más de la mitad de los pacientes con esos cuadros, con esas neoplasias. Y en el clínico, 11% aproximadamente, ¿no? Y también la mortalidad es variable, entre un 5 y 20% de casos. Entonces, acá están los eventos fisiopatológicos. Acá ustedes van a ver que hay una liberación del contenido intracelular producido, ya sea por lisis espontánea o por medicamentos, que esto va a liberar fosfatos y potasio, que obviamente se va a producir una especie de acidosis metabólica con disminución de la perfección tisular, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia vasoconstricción, sustancias vasoactivas que actúan a nivel del riñón o de la microcirculación, produciendo un síndrome de fuga capilar, o de un edema pulmonar por sobrecarga de volumen y finalmente falla respiratoria. El ácido úrico, que es también parte del contenido o material genético, el ADN de las células neoplásicas, puede provocarnos precipitación de cristales, ¿no?, intrarrenales, y eso va a producir disfunción renal. Al igual que lo que son los fosfatos, que también nos van a dar cristales o sales de fosfatos de calcio, igual con alteración o con precipitación a nivel de los túbulos distales principalmente, ¿no? Hay una disfunción renal. Obviamente que sabemos que la hipercalemia en el suero, si es creciente, si es que a esto se agrega un cuadro de que el paciente no orina adecuadamente, va a circular mayor potasio con la consecuencia de repercusión a nivel del músculo cardíaco, ¿no?, produciendo arresto cardíaco, después arritmias cardíacas y fallas, ¿no?, falla cardíaca. Como consecuencia, recuerden que siempre el metabolismo del fósforo y del calcio están asociados. Mientras que uno sube, el otro baja. Sirven como tampones, ¿no? Uno actúa regulando al otro. Entonces, por ello se produce hipocalcemia, que también tiene efecto sobre el músculo cardíaco. Entonces, ahí tienen los órganos involucrados, donde el principal afectado es el riñón y los consecuentes, tanto el corazón como el pulmón, tienen ya implicancia cuando los cuadros son graves. En cuanto a la hiperuricemia y la fisiopatología, hay que recordar que el ácido úrico es más soluble cuando tiene un pH, la orina de 7, a diferencia de un pH de la orina de 5. El pH de la orina es normal, es un pH ácido, pero si se logra cambiar el pH, ¿no?, a un pH neutro como 7, probablemente la posibilidad de cristalinización a nivel renal no se produzca esos depósitos de uratos en el túbulo distal, ¿no? Los depósitos de uratos pueden provocar directamente una falla renal aguda o producir una insuficiencia renal aguda de tipo obstructivo, ¿no? Entonces, esta es una ultra fotografía, ¿no?, un microscopio electrónico, donde ustedes están viendo los cristales brillantes, ¿no?, a nivel de la pelvis renal, ¿no? Y bueno, histológicamente también ahí están los
cortes o depósitos. ¿Hay factores de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral? Sí. Y dependen tanto del paciente, del tumor y obviamente de las características que tenga a nivel laboratorial. Los relacionados al paciente. Si es que antes del tratamiento ya hay un cuadro de hiperuricemia instalado, o si es que el paciente tiene gran carga tumoral, ¿no? Hepatosplenomegalia, o si existe un daño renal previo, está deshidratado, ya presenta una uropatría obstructiva, o sea, cualquier factor predisponente dentro del sistema genitourinario que pueda afectar la eliminación de orina o que pueda afectar la función renal, ¿no? En el caso de relacionados al tumor, ya lo había mencionado, todas aquellas neoplasias que tienen alta velocidad de crecimiento como leucemia linfoblástica aguda, Burkitt, mencionan otros, ¿no? Que podría ser germinales, tumores de células germinales, entre otros, pero esas presentaciones son poco frecuentes, más o menos en estas dos. Otro punto importante es cuando la enfermedad es grande, o sea, tiene más de 10 centímetros de diámetro, ¿no? La tumoración, sea en el cuello, en el abdomen, en el tórax, etc. Aquellos tumores que tienen gran sensibilidad a la quimioterapia, no solo a la quimioterapia, sino también a los corticoides y esteroides. Y cuando tienen compromiso masivo de médula ósea, como el caso de la leucemia linfoblástica aguda que les había mencionado, tumores sólidos de alta tasa de crecimiento y de respuesta a la quimioterapia. Otros factores de riesgo de tipo laboratorial son cuando los leucocitos están más de 50.000, ¿no? Por milímetro cúbico. Y esos son generalmente los pacientes de alto riesgo. La leucemia linfoblástica de alto riesgo son con 50.000 leucocitos o más. O su valor de DHL está en 1500. ¿Qué implica el valor de DHL mayor a 1500? Ya saben ustedes que la DHL es la deshidrogenasa láctica, ¿no es cierto? Una enzima hepática, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿qué nos puede marcar la deshidrogenasa láctica? ¿Quién se lanza? Es un marcador de destrucción celular o hística, ¿ya? Entonces, antes del tratamiento, si presenta esos valores, entonces tiene gran posibilidad de lisar, de hacer destrucción celular. Cuando el valor de creatinina está mayor a 1.4 miligramos por ciento o cuando haya hiperuricemia, ¿no? Y ahorita vamos a ver los valores que también van a calificar la gravedad del cuadro. Entonces, ustedes están viendo estratificación de los pacientes según el riesgo. Los que tienen alto riesgo de presentar este síndrome son los primeros que hemos estado viendo, ¿no? Linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico, ¿no? En estadios avanzados y que tengan un valor de DHL mayor a 2 veces el valor normal. Las leucemias linfoblásticas agudas en segundo lugar o las leucemias linfoblásticas agudas. Riesgo alto para presentar lisis tumoral, ¿en cuánto? ¿En qué porcentaje? Mayor al 5%. Riesgo moderado de 1 a 5% y riesgo bajo, como en el caso del linfoma de Hodgkin, menor al 1%, ¿no? Y con estos valores de laboratorio. Folicular y MALC son neoplasias de adultos que generalmente no se ven en niños, son bien raras. Entonces, acá están ustedes viendo todo lo que es el cuadro clínico del síndrome de lisis tumoral y está marcado tanto por la hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas comunes? Náuseas, vómitos, ¿no? Parestesias, calambre, ¿no? Letargia, deterioro mental. Y en el caso de las hipocalcemias hay que tener mucho cuidado, ¿no? Generalmente el paciente con hipocalcemia sintomática severa, ¿qué es lo que va a presentar? Los espasmos carpopedales. ¿Cómo son los espasmos carpopedales? Ponen la posición así de las manos, así. No las pueden poner rectas. Si están así, se tratan de poner la posición y no puede corregir, ¿no? Es el producto del espasmo por la hipocalcemia que produce. Los cuadros de hiperuricemia
Ustedes ya están viendo que eso probablemente está asociado al cuadro de insuficiencia renal que va a presentar el paciente. Y obviamente la insuficiencia renal aguda, que es lo que más nos va a preocupar, es cuando el paciente disminuye el volumen urinario, presenta oliguria o anuria. Y las repercusiones cardíacas producidas principalmente por la hiperpotasemia y la hipocalcemia severa. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Un yogur? ¿No es yogur? ¿No es yogur? Es orina. Orina lechosa. Solo que aquí está media amarilla. Claro. Entonces, así se puede presentar cuadros de lisis tumoral, con orinas lechosas, o sea, medias blanquecinas, ¿no? Medias blanquecinas de distinta intensidad. Pero ahí lo han recolectado. Es como si fuese un empiema, ¿no? A nivel del tórax, lo tórax probablemente. Pero no es tan amarillo. Ahí por la foto, por el color se ve así, pero es blanquecina. Entonces, orinas lechosas es un patrón muy sugestivo de síndrome de lisis tumoral instalado. Entonces, clasificación del síndrome de lisis tumoral. Según Cairo Bishop, hay dos tipos, ¿no?, de presentación. Uno es el laboratorial, analítico o ¿qué más era? Bioquímico, ¿sí?, que puede presentar más de dos de las siguientes alteraciones metabólicas en los 3 primeros días previos a la presentación del paciente, del cuadro, o 7 días posteriores al inicio del tratamiento, ¿no? Y acá está, un ácido úrico que tenga valor más de 8 miligramos por ciento, o incremento basal de 25%, es un patrón ya considerado como lisis tumoral bioquímica. Potasio igual, mayor de 6, incremento mayor del 25%. El fósforo para los niños es mayor de 6.5, para los adultos es 4.5. Pero igual, si sobre el basal, tomo un examen ahora, me marca 4, y en 2 días le tomo un nuevo examen ya con corticoides, con quimioterapia, y me aumenta más del 25% sobre ese valor basal, ese paciente está haciendo un síndrome de lisis tumoral bioquímica. El fósforo y es el calcio menor a 7, ¿no?, miligramos por ciento. O que presente un descenso del 25% sobre el basal. Ahora, ese es el analítico, bioquímico, laboratorial. Ese es el cuadro de lisis tumoral, que no se ve, ¿no?, que de repente puede tener un poquito de orinas lechosas, algunos calambres, etc., ¿no? Y está el síndrome de lisis tumoral clínico. Y en el síndrome de lisis tumoral clínico sí es una severidad importante porque trae comorbilidad grave, ¿no? Acá, además del síndrome de lisis tumoral analítico, debe presentar uno de los siguientes: que el valor de creatinina se incremente más de 1.5 veces el límite superior de la normalidad, ¿no? Y la normalidad está dado según la edad del paciente. Otro, que presente el paciente arritmia cardíaca, está relacionado con ¿qué? Hipercalemia, ¿cierto? Hipocalcemia podría ser. Muerte súbita, obviamente por la misma causa, y crisis convulsiva, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La gravedad también está definida ahí, ustedes están viendo. Es un grado 0, cuando el valor de la creatinina está dentro de lo normal y no presenta alteraciones a nivel cardíaco ni convulsiones. Conforme se va elevando el valor de creatinina, ustedes están viendo que se agregan síntomas ya, ¿no? Los síntomas pueden ser arritmias cardíacas sintomáticas, no controladas médicamente, o solo controladas con dispositivos de desfibrilador, ¿no? O en el caso de que ya se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva, a hipotensión, a shock, ya es un grado más severo. Igual con las convulsiones. Si es breve, generalizada, bueno, podría ser un grado 2, siempre y cuando el valor de creatinina esté
1.5 a 3 veces el valor superior normal. Y cuando la confusión cursa con alteración de la conciencia o no se controla a pesar del tratamiento médico, entonces ya estamos hablando de un grado 3, se acompaña de lo anterior, y puede pasar a ser un grado 4 cuando entra en estatus epiléptico, ¿no? Y obviamente la muerte va a estar por encima de esas características, sobre todo el valor de 6 veces el valor superior normal en la creatinina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el paciente siga así, con su suero, nada más? ¿O hacemos algo? ¿O no hacemos nada? ¿O llamamos a un médico? El cuadro predominante, entonces ustedes están viendo que es insuficiencia renal aguda, ¿cierto? Exactamente. Entonces ya esto saben, los exámenes auxiliares, ¿no? El hemograma es básico para ver la respuesta, sobre todo en las leucemias, de la destrucción con la que se va eliminando las células neoplásicas, la función renal, los electrolitos, calcio, fósforo, todos los elementos implicados, su ecografía, su examen de orina. ¿Por qué será necesario un examen de orina? ¿Quién nos dice? Completo. ¿Por qué será? ¿Quién se lanza? En voz alta. ¿Quién va a intervenir en voz alta y con seguridad? No adivinando, con algo ya más o menos consolidado o definido. El examen de orina nos puede decir muchas cosas, ¿no? Uno, la densidad, ¿sirve o no sirve? Densidad urinaria. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la densidad? Lo decís. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, es lo más probable. Ya. 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 No, sí hemos mandado el expediente al niño y ahora lo mandaremos al INESA. Claro. Ya. Ok, gracias, Ceci. Ya, hasta luego. Gracias, un abrazo. Ya. Y entonces, ¿para qué sirve la densidad urinaria? ¿Ya han plagiado? Todavía no han plagiado, porque ustedes son campeones del celular. Ya. La densidad urinaria nos sirve para saber un poco el estado de hidratación del paciente. ¿Cuál es la densidad, el valor normal de la densidad urinaria? ¿Cuánto? De 1050. 1050 no. De 1100 a 1010 a 1030. 1010 a 1030. Ese es el rango normal. Por debajo, ¿qué significará? Debajo de 1010. está diluyendo más la orina. Ya. ¿Y eso que está? Sobrehidratado. No necesariamente. Bueno, Puede estar hiperhidratado. Y hacia arriba, que se está concentrado de los volúmenes. que falta más líquido. Así es. ¿Ya? Otra cosa que nos da la información es la presencia de glucosa, la presencia de cuerpos cetónicos, cristales, etc. Entonces nos puede dar más o menos alguna información importante, ¿no? Ecografía renal, obviamente, para saber si es que tenemos un cuadro asociado de una nefropatía o una uropatía que les mencionaba al inicio como factor de riesgo relacionado al paciente, ¿no? Ecocardiograma, EKG, obviamente también está indicado porque sabemos que puede tener alteraciones renales cardíacas producto del síndrome. Y la radiografía de tórax, obviamente, para saber cómo está el mediastino y cómo está el corazón o el parénquima pulmonar, si tiene sobrecarga. Entonces, lean bien esto que dice manejo de pacientes en riesgo de síndrome de lisis tumoral. En riesgo, no dice manejo de pacientes con lisis tumoral. Son dos cosas distintas. Riesgo, es decir, ¿qué voy a hacer para prevenir
que ese paciente me haga un cuadro de lisis tumoral clínica, ¿cierto? Por eso dice en riesgo. Bueno, recomienda que el volumen sea hasta 3000. Hay que tener cuidado ahí. Los que son cardiópatas, los que están desnutridos, hay que manejar volúmenes poco porque si no se sobrecarga. Pueden hacer edema agudo. Entonces, 2000, si es que el paciente no es desnutrido, no tiene factor de riesgo para manejar volúmenes, 3000 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, esta solución destroza con 40, 100 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. Dice ahí, sin potasio, no potasio. ¿Por qué? Porque vamos a liberar con la destrucción de las células 4 veces el valor normal de las células normales. ¿Cuánto trae cada ampolla de bicarbonato de sodio? ¿Cuánto trae en miliequivalentes? Ahí está hablando de miliequivalentes. 20. Cada ampolla trae 20 ml, cada cc es 1 miliequivalente. Entonces, 20 miliequivalentes. Con 4 ampollas normalmente es el estándar para... ¿Cuál es la finalidad del bicarbonato de sodio en la destroza? ¿Para qué se utiliza el bicarbonato de sodio? Acidosis metabólica, lo más común, ¿qué más? Severa, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. Hipercalemia. Ahí está. Hipercalemia. Ya. El bicarbonato con la destroza se utiliza para alcalinizar la orina. Por eso estamos hablando de que es mejor tener un pH neutro a 7,75, por algo dice ahí, mantener pH de 7,75, que tenerlo ácido. ¿Por qué? Al tenerlo ácido es más fácil que precipiten las sales. Uratos, no tanto fosfatos, más uratos. ¿Ya? Reducción del ácido úrico. El allopurinol sirve, un medicamento que se usa en otro tipo de patologías, pero que ayuda, pero solo para prevenir la formación de los nuevos uratos o los nuevos ácidos úricos. Lo que ya está formado no lo elimina, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Entonces, esta es la dosis. Y para el manejo de la hipercalemia, creo que este es más conocido, ustedes lo deben tener muy presente, ¿no? ¿Qué es el cayexalate? Que se puede dar vía oral o rectal. ¿Qué es el cayexalate? ¿Qué es eso? ¿Qué se come? Quelante de potasio, pero ¿qué es en sí, pues? Resina de intercambio iónico. ¿Ya? Después también se usa el gluconato de calcio, se usan las soluciones polarizantes, ¿no? Que es la destroza con insulina, ¿no? A esa cantidad en 2 horas. Se usan obviamente diuréticos, no ahorradores de potasio, ¿no? Beta-2 agonistas nebulizados, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de las beta-2 agonistas nebulizados? Que se usa para las crisis asmáticas. ¿Cuál es la función? ¿Qué? Además de la broncodilatación. Así es. Introducir el potasio a la célula, hacerlo intracelular. Y para las hiperfosfatemias, generalmente se usa carbonato de calcio o hidróxido de aluminio. Se prefiere el carbonato de calcio, ¿no? Debe ser el manejo inicial. El hidróxido de aluminio no. ¿Por qué? El hidróxido de aluminio, por si acaso, era un antiácido, lo que se conocía como milanta, ¿no? Es lo que usaban los abuelitos, ¿no? Después apareció la RAN y todo eso que también ya salió al mercado por ser cancerígeno. Entonces, el hidróxido de aluminio, el problema es que puede favorecer, si se usa más de 2 días, la precipitación o el acúmulo del aluminio, el metal, ¿no? Y producir más movilidad. Entonces, solo se tratar
la hipocalcemia sintomática. La asintomática no, obviamente, y la grave, ¿no? Se supone ya que con valores bajos va a tener manifestaciones importantes. Y el monitoreo bioquímico y balance hídrico debe ser estricto. Acá hay una cosa importante. ¿Por qué dice no sistemática? ¿Qué significa no sistemática? Algo por ahí, por algo está ahí, ¿no? ¿Qué significa no sistemática? Que no tiene sistema, no usa computadora. Que no debe ser estandarizado para todos los pacientes. ¿Ya? ¿Qué ocurre si es que este pH sube más de 7,5? Va a favorecer la precipitación de fosfatos de calcio. Se va a agravar el problema renal. O si es que el valor de potasio, que era ¿cuánto? Mayor de 6,5. También. Entonces, se prefiere que no debe haber alcalinización, porque el bicarbonato favorecería la elevación de esto y la precipitación de los cristales de fósforo. Entonces, por eso no es sistemática, no es estandarizada. Y ese es un resumen un poco del manejo de la hiperuricemia, los agentes que tenemos. Allopurinol, ¿no? Que inhibe este paso, actúa sobre la xantina oxidasa e impide que pase de xantina a ácido úrico, ¿no? Entonces, ese paso el allopurinol lo inhibe, ¿no? Se queda acá en xantina y hipoxantina. ¿Pero qué puede suceder? Puede precipitar xantinas, ¿no? Tanto xantina como hipoxantina, o sea, cristales, que también son poco solubles cuando el pH es ácido y producir igual, insuficiencia renal aguda. Hay otra enzima, la uratus oxidasa, sobre la que actúa generalmente la raduricasa, que es un medicamento que no está disponible acá en el país, ¿no? Que va a inhibir este paso, ¿no? Que se convierte en ácido úrico y que solo vaya hacia la antorina. Ácido úrico ya sabemos que produce neutropatía, pero la alantoína tendría que ser una sustancia más soluble, más fácilmente de eliminar. En cambio nosotros no. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del ácido úrico? Ahí están. No va a reducir los niveles preexistentes, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Va a tener un lento inicio de acción. Hay un potencial nefropático por xantinas, los cristales que hemos visto. Puede tener efectos secundarios o reacciones de hipersensibilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que te puede producir el allopurinol? Reacciones de alergia, problemas con las transaminasas, elevación, ¿no? Y puede interactuar con otros medicamentos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunas dificultades. Entonces, ¿cuál es la indicación ahora para el síndrome de lisis tumoral clínico? ¿Por qué me han puesto ahí? Eso es, además de tapar lo que está de valores. ¿Por qué me han puesto ahí? Esto es el manejo. Diálisis. Y no la peritoneal. La diálisis peritoneal no ayuda mucho. Hay dificultad en en el manejo de volúmenes y la presión intraabdominal que produce. Y la solubilidad no va a ser tan buena como con la hemodiálisis, que te va a resolver el problema más rápido. Recuerden que están ante una emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente se les va. Es hipercalemia, que son indicadores o criterios de diálisis mayor de 7, ya obviamente ya está con la T picuda o con el nivel ST, con arritmias, etcétera, se te va, ¿no? Cuando el valor de ácido úrico está mayor de 10 o el fósforo igual, o cuando la creatinina ya empieza a estar 2 veces el valor superior normal para la edad, o existe una hipocalcemia que es refractaria al tratamiento, que tienes que manejar a este paciente con un CBC, un catéter venoso central, para ver volúmenes, todo esto, y para reponer el calcio también es cierto. Cuando el paciente no responde a los diuréticos, y está hipervolémico. Si está hipervolémico, ¿qué va a pasar? Dos cosas pasan. ¿Cuál? Fuerte. ¿Qué?
Sobrecarga de volumen y posibilidad de edema agudo, ese es uno. Y otro, la presión arterial va a estar alta, ¿no? Hipertensión incontrolable y cuando el paciente tiene bajo volumen urinario. Se prefiere, se dice, que un buen volumen de hidratación haría que la diuresis sea de 100 cc metro cuadrado hora, ¿no? En mayorcitos y en menores de 10 kilos, que sea mayor a 4 ml por kilo por hora. Esa es la meta de la hiperhidratación. Entonces, conclusiones, lo que ya hemos visto es un escenario clínico predecible. ¿Por qué? Sabemos que hay factores de riesgo, sabemos que hay neoplasias que están en mayor posibilidad de destruirse las células y ocasionar ese síndrome. Y sabemos que por los corticoides, por la quimioterapia, por los anticuerpos monoclonales, radioterapia, se van a destruir esas células, generalmente, ¿no? Entonces, si sabemos eso, ¿qué medidas tenemos que hacer? Es igual que yo dejo acá una vela encendida en la noche, la dejo prendida y vengo mañana. Todo esto cerrado. ¿Qué va a pasar? Va a incendiar todo, ¿no? Disfunción renal como evento clave, afectación renal obviamente, importancia de las medidas preventivas y las implicancias pronósticas adversas son importantes a tener en cuenta. Muy bien, creo que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Está puntual el tema y específico, así que no se pueden quejar. ¿Hay preguntas? ¿No hay? Ya, esperamos que el día del examen eso le den todo. Ya habrán entendido cómo se sigue. Eso es perfecto. Ya, a ver, no se